A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración de la Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos María de los Ángeles Velázquez, Antonio Sandoval Figueroa, Arturo Sandoval Vázquez y José Dolores Sandoval. Que el Señor les conceda el descanso eterno y luzca. Que descansen en paz, así sea. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Todos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua, para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometimos nos sirva a todos para provecho de nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Pueden sentarse. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador?, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y dice: no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere.
muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservas el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviré. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de Dios. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner la ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos,
pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy es la enseñanza de Jesús sobre cómo vivir y practicar la justicia. La justicia está por encima de cualquier ley o precepto, la justicia de Dios. Por eso les dice a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. La justicia no es lo que a mí me parece que es correcto, ni siquiera lo que alguna ley establece. Hoy en este pasaje Jesús nos habla de cómo vivir realmente la justicia. Antes se dijo el mandamiento, la ley es: no matarás. Pero Jesús mismo nos dice: yo les digo que todo el que se enoje con su hermano es un homicida. Y por eso será llevado ante el tribunal. El que lo desprecie será llevado ante el Tribunal Supremo. Será reo del castigo eterno. Ese es algo real. Lo que Jesús nos enseña es algo real. No solamente se mata a la persona cuando se le quita la vida física. A la persona se le puede matar con el desprecio. Y cuando a una persona se le desprecia, simplemente se dice: para mí está muerto. Y es muy triste y doloroso cuando en la familia se da eso, o cuando un padre dice: para mí esta hija está muerta. Una madre dice: para mí está muerta, y no le vuelve a hablar. Es una asesina esa madre. O al revés, aquel hijo, aquella hija que dice: para mí mi madre está muerta. Son asesinos. No entrarán en el reino de los cielos, dice Jesús. No entrarán. Los que desprecian no entrarán. Serán reos del lugar de castigo. Por eso, si cuando vas a presentar tu ofrenda a Dios, tu oración a Dios, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, primero ve a reconciliarte con tu hermano. Cuando presentamos la ofrenda, podríamos hacer una comparación, como cuando alguien va a comprar alguna pantalla de televisión y le dicen: pruébela, vamos a probarla, cheque bien que no esté mal la pantalla, y le dicen también que tenga bien todos los foquitos de la pantalla, y a veces le dicen: vamos a poner en negro la pantalla, porque si un foquito está mal se va a ver un puntito blanco y entonces se le va a pixelear. Si ve un puntito blanco, pues es que está mal. Cuando nosotros vamos a presentar nuestra ofrenda, así tenemos que poner nuestra vida ante el Señor. ¿Hay alguna mancha ahí que no deja ver con claridad, o que no se va a ver bien? Por eso dice Jesús: si te acuerdas que tiene tu hermano algo contra ti, primero ve a reconciliarte. Hay que ser coherentes entonces en la vida. ¿Cómo le voy a decir a Dios que lo amo tanto y que le quiero ofrecer algo de mi vida? ¿Qué vida le voy a ofrecer? ¿Qué tengo de mí para ofrecerle cuando no quiero a mi hermano? Cuando lo rechazo, cuando incluso lo odio, ¿qué puedo ofrecerle? Déjalo ahí, deja tu ofrenda, ve primero a reconciliarte. Y después dice: ponte en paz con tu adversario mientras vas por el camino.
No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel, pues yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Qué le debemos a Dios? ¿Qué le debemos a nuestros hermanos? Todo lo tenemos que pagar. Por eso dice, llegar a un acuerdo es importante. Llegar a un acuerdo con el hermano. Cuando nosotros hablamos de los pleitos que tenemos entre nosotros, entre hermanos, decimos vamos a llegar a un acuerdo, pues más vale ¿cómo dice el dicho? Ya hasta se me olvidó. Un mal acuerdo que un buen juicio. Un mal acuerdo. Por ahí va el refrán, que más vale un mal acuerdo, o sea que no ganaste, pero tampoco perdiste ahí, que un buen juicio donde ibas a ganar todo. Más vale, o podrías perderlo todo. Ahí está, en el juicio puedes ganarlo todo, puedes perderlo todo. Mejor llegamos a un acuerdo, quedamos en paz y ya no hay problema. ¿Sí? Dice Jesús también, ponte en paz. Ponernos a hacer un buen acuerdo con Dios desde ahora. ¿Cómo lo podemos hacer? Con Dios acercándonos a Él. Como escuchamos en la primera lectura, pidiéndole perdón a Dios, reconociendo que hemos fallado, constantemente acercándonos al sacramento de la reconciliación, no por compromisos, no. Eso de me voy a confesar porque tengo un compromiso, pues, ¿de qué le sirve si no hay arrepentimiento? Dice. La palabra de Dios nos dice eso hoy. Si no hay un arrepentimiento, ¿de qué le sirve? Incluso si hace buenas obras, dice un hombre virtuoso que haga, aunque haga buenas obras, pero no hay arrepentimiento, ni su buena obra es tomada en cuenta. Lean la primera lectura otra vez. Ni su buena obra es tomada en cuenta. En cambio, el pecador que se arrepiente, ¿sí?, todos sus pecados son borrados para siempre, porque hay arrepentimiento. Dios no se vuelve a acordar de esos pecados. Pero el que no se arrepiente, pues los pecados en primera ni son perdonados, ¿sí?, porque no hay arrepentimiento. Las buenas obras que haga no son tomadas en cuenta, porque no hay arrepentimiento. Debe haber entonces una coherencia en nuestra vida. Si voy a acercarme al sacramento de la confesión, pues debo estar arrepentido de haberle fallado a Dios. Debe haber arrepentimiento. Por eso cuando hacemos el examen de conciencia, hemos aprendido que se necesitan 5 pasos para hacer una buena confesión. ¿Cuál es el primero? Un examen de conciencia. Primero, que yo recuerde todos mis pecados, que lo haga a conciencia, dice. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues primero voy a tener que dedicar un tiempo para pensar desde la última vez que me confesé para acá, para que yo recuerde cómo le he fallado a Dios y cómo le he fallado a mis hermanos. Tengo que hacer bien el examen. Con los 10 mandamientos tengo que ir viendo cada uno de ellos. Y luego, ¿cuántas veces he infringido este mandamiento? ¿Sí? Porque hay, por ejemplo, quien dice, yo no voy a misa los domingos. A veces, bueno, sí voy a veces, no muchas, pero a ver, desde la última vez, ¿cuántas veces no has ido? Ya ni me acuerdo. Se parece a aquel que pide préstamos, y cuántas veces, ya ni me acuerdo cuánto te debo. Ya te presté tantas veces, de a 5 pesos, de a 10 pesos, y ya son muchas. ¿Cuántas veces me has prestado? Ya no sé cuánto te debo. Podemos quedarnos muy superficialmente en una confesión también, no confesar los pecados realmente.
no hacer una confesión verdadera. Entonces, primero es el examen de conciencia, segundo será dolor de los pecados. ¿En qué consiste? Pues que realmente sienta tristeza de haber ofendido a Dios. Que no diga, pues ya me voy a confesar y ya, ¿no? Que haya dolor. ¿A quién ofendí? A mi Dios, aquel que me ama tanto, aquel que es misericordioso conmigo, aquel que me ha librado de tantos peligros. Me duele haberle ofendido. Que haya un propósito de no volver a cometer pecados. Es el tercer paso, el propósito de enmienda. Que me proponga realmente no volver a hacerlo. Por ejemplo, miren, si alguien se acercara a confesar y está viviendo en unión libre, no está casado por la iglesia, y se confesara de que pues no está casado por la iglesia, pues ese pecado no se le va a perdonar en ese momento, porque no hay propósito. O sea, no desea vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. No hay el propósito de cambiar esa actitud. Va a seguir igual. Ni su buena obra que tenga, ni su buen sentimiento que tenga. Dice, es que tengo muchas ganas también y mucha necesidad de confesarme. Sí, y es válido y es real, pero el propósito de enmienda de esta falta que hay ahí no está. Entonces necesita el propósito de enmienda. Después, confesar los pecados al sacerdote. ¿Cuáles? Todos. Aquí no hay de que nada más los más grandes. No, Señor, es todos. Es confesar los pecados. No dice confesar los pecados grandes al sacerdote, los mortales. Los mortales resulta que a veces ni siquiera saben cuáles son los mortales porque no hicieron el examen de conciencia bien. Cuando uno les pregunta sobre algunos pecados si los han cometido, eso sí, ese también sí. Pues no, que no hay mortales. Todos estos que te he preguntado son mortales. Pero entonces no hay un buen examen de conciencia, ¿verdad? Confesar todos los pecados. No, por miedo o por vergüenza no puede guardarse ningún pecado, ninguno. Si por miedo o por vergüenza no confiesa un pecado, pues ahí se queda, no se ha perdonado ese pecado, ¿no? Debe confesarse, por muy vergonzoso que sea. Pues todos los pecados son motivo de vergüenza. ¿A quién no le da vergüenza? A mí me da vergüenza confesar mis pecados. Pues es parte del dolor que siento de haberle ofendido a Dios o de haberle ofendido a mis hermanos. Cuando el sacerdote confiesa, es padre, es pastor, es guía, es juez y juzga entonces en la confesión. Pero es misericordia de Dios. Perdona todos los pecados también que sean confesados. Por ello, queridos hermanos, hoy al hacer esta lectura del Evangelio, Dios nos invita pues a ponernos de acuerdo con nuestros hermanos, a hacer un buen acuerdo con Dios. Pues dice, no sea que te lleve al juez, el juez te entregue a la policía y te metan a la cárcel. El Evangelio nos dice que Dios enviará a sus ángeles, como si fueran los policías, ¿verdad? Los ángeles, ándele, vengan, los recogerá, vengan, esto es para acá y esto es para acá. Pongámonos en paz con Dios también. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. Este corazón que en mí pusiste para amar, bendito sea Señor, Dios nuestro, presentamos ahora con nosotros, Padre.
Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro bendito seas por la familia que sea. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas con que tú quisiste reconciliarnos contigo, y con la fuerza de tu amor, devuélvenos la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío, bendito seas por siempre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz contigo. La paz contigo. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Queridos hermanos, cuando ofendemos a alguien de manera consciente y voluntaria, nos hacemos enemigos de él.
si ofendemos a Jesús de manera voluntaria también, nos hacemos sus enemigos, sus contrarios. Y hoy nos invita a ponernos de acuerdo con Él. Hagamos nuestro propósito de ponernos de acuerdo con Jesús, dialogando con Él, acudiendo siempre a su misericordia, confiando siempre en su perdón. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que la santa recepción de tus sacramentos, Señor, nos renueve y, purificados de las antiguas culpas, nos lleve a tomar parte en el misterio de la salvación. Y por este sacrificio que hemos celebrado, concede, Señor, a tus hijos María de los Ángeles Velázquez, Antonio Sandoval Figueroa, Arturo Sandoval Velázquez y José Dolores Sandoval, el perdón de sus pecados, y les hagas partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Mira, Señor, con benevolencia a tu pueblo y concédele que las prácticas cuaresmales exteriores realicen su transformación interior. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Se pueden ir en paz.